Mis amados amigos y hermanos, quiera nuestro bondadoso y amoroso Señor derramar cual refrescante lluvia en medio del árido desierto, copiosas lluvias de bendiciones sobre cada uno de nosotros. Es de gran satisfacción para nosotros saber que contamos con ustedes para que juntos compartamos estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. Y ahora palabras de sabiduría. Leamos en Hechos 14:1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Con el agravio y expulsión que sufrieron Bernabé y Pablo por parte de los judíos de Antioquía de Pisidia, apoyados por hombres y mujeres notables de la ciudad, fueron guiados por el Espíritu hasta la ciudad de Iconio, a 150 kilómetros de Antioquía, y aquí se inicia una nueva etapa en lo que fue el primer viaje misionero de Pablo con su hermano Bernabé. Además, aquí se inicia el interesante capítulo 14 del libro de los Hechos, cuyo contenido nos hará disfrutar de temas tales como éxito en la predicación en Iconio y luego una tenaz persecución. Número 2, curación de un cojo en la ciudad de Listra. Ultraje y apedreo a Pablo hasta dejarlo por muerto. En cuarto lugar, la visita girada a las iglesias plantadas en el viaje. Y por último, en quinto lugar, su retorno e informe a su iglesia de Antioquía de Siria. Continuamos con el gran soporte de los sustanciosos comentarios de Matthew Henry, traducidos y adaptados al castellano por don Francisco Lacueva, así como de los valiosos aportes de don Rubén Vera. Como siempre, iniciamos analizando desde el primer verso, el cual nos indica que Pablo, a pesar de que estaba muy claro de su llamado a ser el apóstol de los gentiles, él no iba a dejar de amar y predicar a su pueblo. Además, él sabía que el mensaje del evangelio es para todos los pecadores, y conociendo que en esos tiempos los lugares más estratégicos para alcanzar muchas personas receptivas al mensaje transformador del evangelio eran las sinagogas, ¿qué creen que hizo al llegar a Iconio? Lógicamente, irse a la sinagoga y allí junto a Bernabé hablar la palabra con tanto denuedo, tanta gracia divina y tanta pasión por las almas perdidas, que el Espíritu Santo respondió con la salvación de gran cantidad de judíos y gentiles. Esto despertó mucha envidia y celos enfermizos en los religiosos judíos, que nunca habían logrado tal efecto con sus tradiciones y sus huecos y vacíos sermones. En cambio, el mensaje de los apóstoles tenía la unción del Espíritu Santo y el sazón de la gracia de Dios. ¿Está usted leyendo, escuchando y
escudriñando las sagradas escrituras. Ellas contienen el mensaje de la gracia salvadora, el que Pablo y Bernabé anunciaron con tanto éxito. Y ahora estemos atentos a los comentarios de Matthew Henry, hoy con el tema éxito de la palabra en Iconio. Trae persecución. Hechos 14, del 1 al 7. Así como la sangre de los mártires ha sido la semilla de los cristianos, así también la expulsión de los confesores de la fe ha servido para esparcir esa semilla. En Iconio, como en otras partes, ofrecieron el evangelio primeramente a los judíos en la sinagoga. Aunque los judíos de Antioquía de Pisidia les habían tratado muy mal, no por eso se abstuvieron de predicarles a los judíos en Iconio. Así también ninguna denominación cristiana debe ser condenada globalmente por el hecho de que algunos de dicha denominación dejen poco o mucho que desear. El éxito de su predicación allí, hablaron, dice la palabra, de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. Al final del capítulo anterior se habla de la predicación hecha primero a los judíos, después a los gentiles, pero aquí se les nombra conjuntamente. Ni los judíos habían perdido de su preferencia al ser ignorados, ni los gentiles quedaban relegados a segundo término como si fuesen cristianos de clase inferior, sino que ambos grupos son admitidos en la iglesia sin distinción. Parece ser que hubo algo extraordinario en el modo como predicaron allí Pablo y Bernabé, para que diga el texto sagrado, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud. Sin duda, hablaron de forma clara, convincente, ferviente y amorosa. Lo que hablaron les salía del corazón y por eso era de esperar también que llegase al corazón. Pero también encontraron, como siempre, oposición. Igual que en otros lugares, los judíos que no creían excitaron y tornaron hostilidades los ánimos de los gentiles contra los hermanos. El impacto que el evangelio hizo en los gentiles provocó a un grupo de judíos a celos santos, de forma que creyeron para salvación, pero a otro grupo de judíos les provocó para malvados celos, de forma que usaron a gentiles también incrédulos como instrumentos de su hostilidad contra los hermanos, es decir, tanto contra los predicadores como contra los convertidos por la predicación de Pablo y Bernabé. Los que tienen mala voluntad contra otros tratan por todos los medios de hacerle mal. A pesar de todo, continuaron trabajando allí con el auxilio de Dios. Cuando mayor era la oposición que se les hacía, tanto mayor era el denuedo con que predicaban, como se ve por el, a primera vista, extraño enlace con el versículo anterior. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor. Nótese que no confiaban en su oratoria tras los primeros éxitos, sino en la fuerza que recibían del Señor, el cual daba
daba testimonio a la palabra de su gracia, la salvación de pura gracia por la predicación del Evangelio según Romanos 1:16, ya que la gracia se atribuye a Cristo, así como el amor al Padre Dios, y ejercían especial poder contra la resistencia que se les oponía, concediendo que se hiciesen por medio de las manos de los apóstoles señales y prodigios. La división que esto ocasionó entre los habitantes de la ciudad y la gente de la ciudad estaba dividida. Parece ser que tan universal resultaba el interés que la predicación del Evangelio suscitaba, que todos tomaban partido, o a favor o en contra. Nadie permanecía neutral. Podemos ver aquí uno de los casos predichos por Jesús cuando dijo en Lucas 12:51 al 53, que no había venido a poner paz en la tierra, sino división. No pensemos, pues, que es cosa extraña el que la predicación del Evangelio cause división, pero es mejor ser perseguidos como divisores por nadar contra corriente, que ser bien acogidos como multiplicadores al añadirnos a lo que son arrastrados por la corriente que lleva a la destrucción. El atentado que sufrieron de parte de todos los adversarios de la ciudad, tanto de los judíos como de los gentiles, juntamente con sus gobernantes, divididos entre sí mismos, pero unidos todos contra los cristianos, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos. Si los enemigos de la iglesia se unen para destruirla, ¿por qué no nos uniremos los sinceros creyentes para preservarla y defenderla? Menos mal que Pablo y Bernabé se dieron cuenta de lo que tramaban contra ellos y se retiraron con honor. No fue una huida vergonzosa, pues se marcharon a trabajar en otros lugares en las ciudades de Listra y Derbe y a toda la región circunvecina, donde hallaron refugio. Dios resguarda a los suyos cuando sobreviene la tormenta y la dificultad. Allí hallaron igualmente qué hacer, pues eso era lo que buscaban. En tiempo de persecución, los ministros de Dios pueden tener motivos para abandonar el lugar, sin que por eso abandonen la labor. Es encomiable, mis amados oyentes, hermanos y amigos, la actitud de los apóstoles. Naturalmente, estaban impulsados por el Espíritu Santo, como debemos estar lo que proclamamos su santo nombre. Aquellos que nos toca proclamar el mensaje de salvación, debemos refugiarnos y sumergirnos cada día en el río inagotable de la palabra de Dios y una vida de consagración bajo la guía del Espíritu Santo para tener los resultados adecuados. Nunca el Señor nos va a desamparar si procedemos de esta manera. Siempre en medio de las dificultades, la escasez o la persecución, Él estará a nuestro lado, y si Él está con nosotros, nada nos hará falta. Dios pues les bendiga en este momento y siempre. Amén.